Estaremos trazando en esta noche el fruto del Espíritu, la paciencia, en griego macrotumía. Y comenzamos preguntándole a la asamblea presente quién puede expresar lo que considera que es paciencia. Un valiente de los que estamos aquí, nuestro hermano Vale. Ayúdame, Juan, con nuestro hermano Vale. ¿Qué para usted es paciencia, Valencia, por favor? Esperar con tranquilidad. Esperar con tranquilidad algo. Ya sea un suceso, ¿verdad? Una emoción, X cosa, pero realmente estar tranquilos. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová. Y si nos vamos al idioma original, dice, esperando, esperaré en el idioma original. ¿Hay alguien más que me pueda definir lo que considera que es paciencia? Bueno, ¿alguno de ustedes ha tenido paciencia alguna vez? Por el bien, pues defíname paciencia, aleluya. Soportar. Soportar. Tolerar. ¿Alguien más? Uno más. Aleluya. Soportar contratiempos y dificultades. Soportar contratiempos y dificultades. Fíjense lo que hemos estado observando. Hemos definido la paciencia en lo que respecta a la persona y en lo que respecta a eventos y en lo que respecta a sucesos que están por venir. Y yo quiero decirle que ese es el contexto de lo que es la palabra paciencia. Tenemos otra persona más que me quiere definir paciencia. Mario. Que yo lo veo como si fuera un fruto, porque pienso yo que la paciencia es lo que ya tú tuviste porque pasaste por un proceso. Correcto, o sea, es un producto de un proceso en desarrollo. Ok, sí, es provocado por un evento. Bien, miren, la paciencia, si nos vamos al griego, es la primera palabra que tengo allá arriba en la pizarra, dice macrotumía. Eso es paciencia en griego. Usted dirá, pastor, ¿y por qué? Mire, cuando hablamos de macrotumía o hablamos de paciencia, estamos hablando, oiga bien, resistencia, repítelo conmigo, resistencia. Constancia, firmeza, perseverancia, clemencia, lentitud para vengar males. Aleluya. Por ahí dijeron ahorita tolerancia. Pues mire, lentitud para vengar males, longanimidad. Repítelo conmigo, longanimidad. O sea, la paciencia en griego, macrotumía, es el sustantivo de un verbo. Ahora yo voy al sustantivo de este verbo. Es el sustantivo del verbo que está ahí en la pizarra, macrotumeo. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso? Que la paciencia, si la vamos a contemplar desde el punto de macrotumeo, que es el verbo, denota una acción, eso presenta un proceso que es lento. Repítelo conmigo, lento. Tolerante, clemente, indulgente. Significa resistir con paciencia el mal. Con paciencia el mal, con expectación, ser paciente. O sea que cuando estamos provocando la paciencia, estamos en ese proceso de estas palabras sinónimas que hemos estado utilizando. Pero cuando utilizamos la palabra paciencia como un adverbio, repite conmigo, adverbio. Aleluya, yo espero que ustedes estén bien en la clase de español. Ahí tenemos una maestra de español que está adentro, allá. Aleluya. Adverbio, el adverbio es macrotumos. Está ahí, macrotumos. Y viene de Marcos, de macros. Lo que quiere decir que la paciencia, cuando lo veo como un adverbio, le estoy dando un calificativo de algo que es distante. Repite conmigo, distante. Y como el adverbio es macrotumos, macro quiere decir distante, tumos quiere decir pasión, fiereza, indignación y ira. Aleluya. Ya usted sabe por qué a veces las expresiones que llegan a su voluntad, cuando usted está siendo paciente en algunos aspectos de su vida, pues pueden tomar un calificativo de una
una pasión, de una fiereza, de una indignación, de un momento de ira, de un momento de enojo, de un momento de malestar. Por eso es que lo desarrollé como sustantivo, que implica cómo es lenta, es paciente. Lo desarrollamos como adverbio que denota cómo es el sentimiento interno cuando uno está en el proceso de la paciencia. Así que macrotumía, paciencia, ¿sabe cuántas veces ocurre en el Nuevo Testamento? 14 ocasiones. En 14 ocasiones, solamente en el Nuevo Testamento habla de paciencia. Si vamos al verbo macrotumeo, solamente habla en 10 ocasiones. Recuerda que el verbo te va a decir cómo es la acción: lenta, tolerante, clemente, indulgente. ¿Ok? Así es la acción del que está en un proceso de paciencia. Ahora bien, ¿habrá sido paciente Dios con nosotros? Aleluya. ¿Habrá sido y es paciente Dios con nosotros? O sea, que nuestro Señor cultive ese fruto. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor para que podamos entender. Miren, el adverbio macrotumos, o sea, el momento ese que da la expresión del sentimiento, ocurre solo una vez. Y ocurre, y vamos a buscar este texto bíblico, Hechos capítulo 26, versículo 3. A ver quién lo lee, por favor. El adverbio macrotumos ocurre solamente una vez en Hechos capítulo 26, versículo 3. Vamos a ver qué dice ese texto bíblico. Y de las 14 veces que aparece esta palabra paciencia, macrotumía, 10 de ellas la utiliza Pablo. Aleluya. ¿Quién me lee? Hechos 26:3, por favor. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Por lo cual te ruego que me oigas, como lo estamos utilizando como un adverbio, que me oigas con tolerancia. Te ruego que me oigas con indulgencia. Te ruego que ese punto que estoy señalando lo tomes con lentitud, con entereza. Te ruego que seas lento para vengar la injuria o el evento que te estoy pidiendo, que lo tomes con paciencia. Aleluya. Tómalo con clemencia, es lo que dice el versículo. Tómalo con expectación. Sé paciente con relación a esa acción que está ocurriendo precisamente en Hechos 26:3. Ahora bien, paciencia implica sufrimiento. Paciencia implica resistir. Paciencia implica esperar, como una determinación de la voluntad y no simplemente por la necesidad. Es por voluntad, no por necesidad. ¿Alguno de ustedes ha tenido paciencia con algún familiar directo para que provoque algún cambio? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por necesidad o por voluntad? Por voluntad. Porque la necesidad es el que tiene que provocar el cambio, es por voluntad. Entonces, como tal, entonces, es una virtud esencial en el ejercicio de muchos consejos y exhortaciones. ¿Cuántos me siguen? Cuando usted exhorta y aconseja, tiene que ser paciente, porque no necesariamente se va a provocar un cambio inmediatamente. Debemos esperar pacientemente en Dios, resistir sin queja las varias formas del sufrimiento, de los daños, de los males que nos podemos encontrar. Tenemos que soportarlos pacientemente, las injurias, las ofensas. No podemos remediar eso. No debemos entrar en provocación porque no podemos resolverlo. De eso, en el caminar del cristiano, nadie se salva. Siempre vamos a pasar en algún momento de nuestra vida por algún señalamiento, con razón o sin razón. Y nuestra actitud debe ser de paciencia. Oiga,
tres aspectos que tienen que ver con la paciencia. El primero, hay que ser paciente con otras personas que a veces son impertinentes y personas que a veces vienen a causar molestia, que uno no tolera. Hello. Yo no se ha encontrado nunca con esa experiencia, ¿verdad? Y ahí, desde ese punto de vista, uno tiene que ser paciente. Aleluya. Hay otra forma en que la paciencia se expresa. La paciencia es sinónimo de tolerancia, pero hay un segundo orden de paciencia. Mire cuál es. En relación a experiencias o eventos desagradables que uno resiste sin dejarse vencer. Usted no ha estado a veces en una posición incómoda, donde usted ha tenido que ejercer resistencia, no contra una persona, sino contra un evento, contra una situación. No lo puedo decir porque están grabando. Mi experiencia con mi suegra fue hermosa. Mi suegra para mí era como tenía una tolerancia conmigo y una paciencia que yo diría que es igual que la de mami, porque se me pone celosa, pero estaban ahí las dos, pero era mi suegra, repite conmigo, suegra, la mamá de mi esposa, aleluya. Oiga, pero a veces cuando nos dicen que la suegra viene para casa, aleluya, algunos de nosotros pues, esa experiencia de la visita, no que no la queramos recibir, pero que nos hace modificar una serie de cosas, ¿verdad? Y pues ese evento como que trae ¿verdad? Como unos ajustes internos, y pues a veces uno dice, wow, por ahí viene otra vez mi suegra, y usted va yendo y dice, ay, por favor, aleluya, bendecido sea el Señor. Yo creo que eso lo va a tener que editar. Bien, entonces, la tercera forma en que podemos ver la paciencia es en relación con eventos que son agradables. Oiga bien, la paciencia la vemos en eventos que son agradables, que uno espera disfrutar. Por eso es que nosotros esperamos disfrutar ¿qué? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué? Con paciencia. O sea, es cuando lo utilizamos la paciencia en ese sentido, puede ser por eventos que uno en un futuro va a disfrutar, y entonces pacientemente uno tiene perseverancia, pacientemente uno espera, tiene esperanza. Por eso el Salmo 40 dice en el idioma original, esperando, esperaré, en el idioma original, con la convicción de que voy a disfrutar en un momento eso que estoy esperando, de lo cual estoy muy seguro de que va a suceder. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la paciencia con Dios? Y vayan preparando sus Biblias. ¿Cómo se relaciona la paciencia con Dios? Vamos a hablar como 5 minutitos cómo se relaciona la paciencia con Dios. Como otras características del fruto del Espíritu, la paciencia es una cualidad, oye bien, divina en el creyente. Es divina en el creyente, la paciencia. Por causa de su paciencia, Dios esperó que los hombres que se arrepintieran de sus pecados en los días de ¿quién? De Noé. Vamos a tomar los días de Noé y vamos a leernos el texto bíblico de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Oiga bien lo que acabamos de declarar. Primera de Pedro 3:20. Acabamos de declarar que con paciencia Dios esperó por los hombres que se arrepintieran de sus pecados en los tiempos de Noé. Lo cual, en la experiencia de la historia del hombre, es repetitivo. Con paciencia Dios espera que en esta generación los hombres se arrepientan. Vamos a ver, ¿quién me lee 1 Pedro 3:20? Por favor. Hay una frase ahí que queremos darle énfasis. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Wow, yo no sé si usted puede entender la paciencia del Dios Altísimo en los tiempos de Noé, en lo que se preparaba ese arca para que solamente 8, repite conmigo, 8 pudieran entrar. Por causa de esa rotumía, por causa de esa paciencia, Dios no quiere que ninguna persona perezca,
Por eso es que en 2 de Pedro 3:9, ¿qué dice 2 de Pedro 3:9? Bendecido es el Señor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. 2 de Pedro 3:9. 3:9. 2 de Pedro 3:9. Tranquilo, leemos nuevamente. Leemos nuevamente. Yo dije, ¿qué versión será esa? Aleluya. Santo. No, porque las versiones hoy en día a veces pues. 2 de Pedro 3:9. Vamos a ver. Vamos a ver, nuestra hermana Rosita, por favor. El Señor nos retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que Dios es paciente con nosotros para que ninguno perezca. Hermoso es el fruto del Espíritu. Hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nosotros no queremos ser pacientes con los demás, ni pacientes con el evento que nos incomoda. Y a veces no somos pacientes cuando estamos esperando que se provoque una contestación, quizás en alguna petición. No queremos cultivar la paciencia. No queremos cultivar la paciencia. Mire, cuando se habla de paciencia, se habla de benignidad. Se habla de longanimidad de Dios. Cuando se habla de paciencia, estamos dándole un atributo a Dios de benigno y de longanimidad. Hay un versículo en Romanos capítulo 2, versículo 4, que lo voy a leer, Romanos 2, 4, que dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿al qué? Al arrepentimiento. Dios soporta a los malos por causa de su paciencia. Dar un fuerte aplauso al Rey. Romanos 9:22 dice: soportó con mucha paciencia, macrotumía, los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién lo soportó? Dios lo soportó. La paciencia del Señor es con el fin de ¿qué? De salvar. De que las personas vayan ¿a qué? Al arrepentimiento. Por eso es que 2 de Pedro 3:15 lee. ¿Quién me lo puede ayudar en la lectura? 2 de Pedro 3:15. Y luego vayan buscando 1 de Tito o Timoteo 1:16. 1 de Timoteo, porque Tito no tiene primera. Aleluya. Bendecido sea el Señor. Segunda de Pedro 3:15. ¿Qué dice? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación. Ahí vemos la benignidad de Dios. Ahí vemos la longanimidad de Dios manifestada hacia el hombre. Ahora bien. Mire, Pablo en un momento dado dice: Dios fue paciente conmigo, sumamente paciente conmigo. Pablo lo declara. Pablo interpretó la paciencia de Dios con él, y él se tomó como ejemplo y dijo: que mucha misericordia Dios tuvo para conmigo, que mucha misericordia Dios tiene para aquellos que han de creer en él, para vida eterna. Que mucha misericordia, que mucha paciencia, que mucha longanimidad, que mucha benignidad hay en Dios. 1 de Timoteo 1:16. ¿Qué dice, por favor? Y es Pablo hablando. Pero por esto fui
fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo expresa su experiencia, la experiencia de Dios Altísimo con su persona, poniéndose como ejemplo. El ejemplo en griego es upotuposin, como ejemplo, como modelo de lo que Dios hace con el hombre. Ahora bien, precisamente yendo a este texto bíblico, surge la palabra en griego que conocemos como ejemplo en castellano. En griego es, no sé si la tengo escrita por ahí, upotuposin, ejemplo. Y esta palabra ocurre en el Nuevo Testamento y ocurre aquí precisamente en el texto que acabamos de leer, 2 Timoteo 1:12. Oiga bien, Pablo se presenta como un ejemplo. Por lo tanto, ese ejemplo conlleva una ¿qué? Una acción. O sea que hay un verbo que es en relación al sustantivo justo tuposin. Y cuando vamos al verbo que es justo pupo, estas son palabras quizás extrañas para nosotros, pero son muy clásicas en el idioma griego. Y el significado es que Pablo está diciendo aquí que él es un esbozo, o sea, que él es un bosquejo, o sea, que él es un modelo de lo que la paciencia de Dios hace con el hombre, porque, y esto no sé si lo puede editar después, parece que Pablo era un poquito picapiedra, aleluya. Sabe que fue inquisidor y perseguidor de la iglesia, con autoridad del Estado. ¿Sabe que cuando tuvo el encuentro camino a Damasco, eso está en Hebreos capítulo 7 y 8 por ahí, cuando tuvo el encuentro camino a Damasco, que tuvo la experiencia y luego el profeta le ministró y recuperó la vista, él pudo entender, y así lo expresa en hebreo, que para él todos los santos, refiriéndose a los santos, aquellos que profesaban la fe del Evangelio, eran como Cristo. Oh, yo no sé si tú entiendes lo que yo te quiero decir. Oye bien lo que entendió, que todos los santos eran como Cristo. Por eso es que él dice en un momento que el primer de los pecadores era ¿quién? Él. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué él dice eso? ¿Porque pecaba mucho? No. El contexto es que como él entendió que perseguir a los santos era como perseguir a Cristo, él se encontraba como el primero de los pecadores, porque a cada persona que procesó, a cada persona que siguió, era como si hubiese estado haciéndolo con Cristo, porque eso fue que Cristo lo dijo en el camino: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y dónde estaba Cristo? ¿Y por qué le dice por qué me persigue? Estás persiguiendo a mi pueblo. Por lo tanto, él interpreta que la persecución que él tenía contra los santos era como con el mismo Cristo. Dale un fuerte aplauso al rey. Eso está ahí. Lo hemos leído, ¿verdad? Ahora lo estamos aclarando. Eso está ahí. Y entonces, se toma como ejemplo de los que en un momento van a creer en Dios. Diciendo, vean en mí el modelo que Dios ha usado para hacer un trabajo. Y el mismo que ha hecho conmigo lo va a hacer con los creyentes en el futuro. El mismo trato que ha tenido conmigo, es lo que quiere decir ese versículo de 1 de Tito 1:16, lo va a tener Cristo con cada uno de ustedes. Porque Él tiene macrotomía, porque Él tiene paciencia. Y le dice, pueden esperar en eso. Pueden confiar en eso. Dios habrá tenido paciencia con los que estamos hoy aquí presentes. Analice su vida así rapidito. Sí, mucha paciencia, dice alguien por ahí. Y entonces, esa paciencia de Dios es un ejemplo para que nosotros seamos ¿qué? Pacientes los unos con los otros. Dile al hermano que está a tu lado, tengo que ser paciente contigo.
Aunque podamos tener un momento, donde no nos pongamos de acuerdo en un punto. Oiga bien, escúcheme bien el principio. Aunque yo pueda diferir contigo en un punto, aunque te pueda tratar de comunicar lo que siento y tú como que no me entiendes, tengo que ser paciente contigo y tú tienes que ser paciente conmigo. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida y la proyección de la experiencia de fe, eso lo estudiamos, que yo voy a reflejar hacia el prójimo. ¿Cuál es? Amor. Porque es muy fácil cuando los dos estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, ¿cómo nos vamos a comunicar? Hay que respetarnos con amor, con paciencia, con tolerancia. Hay que buscar alguna alternativa idónea para que nosotros podamos fluir, ¿verdad? Porque ¿acaso está Cristo dividido? Lo leímos los otros días. 1 Corintios 10, si no me equivoco. Yo soy de Bernabé, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No. Todos somos de Cristo. Y usted dirá, ¿cómo yo traigo esto a la iglesia? Pues píntame, ponme una nube en el altar. No, la nube no, una cruz. No, la cruz no, el arcoíris. No, yo quiero una paloma. Aleluya. Simplemente pensando en una remodelación del altar. Es como decir, yo soy de Pablo, yo soy de Bernabé, yo soy de Corinto. No, Cristo no está dividido. O sea, la colectividad en algún momento va a definir cómo se va a provocar ese evento. Amén. Bien, miren, entonces, yo dije que iba a hablar poco. Entonces, hay una parábola que habla mucho de esto y quiero leerla rapidito. Mateo 18, del 23 al 25, es la parábola del siervo injusto. Si Dios es paciente con nosotros, ¿qué debemos ser nosotros? ¿Paciente con quién? Con nuestros semejantes. Repíteselo al hermano que está a tu lado. Yo tengo que ser paciente contigo. Eso como que está como estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de eso. No sé, como que yo tengo que ser paciente contigo, como que me sonó como desanimado. Yo tengo que ser paciente contigo. Yo tengo que tratar de entenderte. Yo tengo que tratar de comprenderte. Aunque hayamos diferido, de alguna manera tiene que haber una luz en el camino que nos alumbre a ambos. Aleluya. Esa luz es Cristo. Por el bien del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la parábola del siervo injusto? Mateo 18, 23, 25. ¿Quién me la lee, por favor? Rapidito. ¿Qué pasó aquí? En esa parábola. La de ese siervo que debía a su amo 10,000 talentos. ¿Qué pasó ahí? Aleluya. ¿Quién la tiene? Mateo. Primero de los evangelios. El primer evangelista, no de los evangelios, más que un solo evangelio. Aleluya. Mateo 18, 23 al 25. No todo a la vez, por favor. Ayúdenme. Lo tiene nuestra hermana Delia. Aleluya. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. ¿Hasta ahí? Del 23 al 25. Ok. Miren, según esta parábola, había un siervo que debía ¿cuánto? A su amo, 10,000 talentos. Y no lo podía pagar. Y su amo le ordenó que vendiera a la esposa, que vendiera a los hijos, que vendiera las propiedades. De alguna forma, su amo iba a cobrar. Entonces el siervo le dice, postrado en súplica, le dice, Señor, ten que paciencia. Repite conmigo, paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo, dice el versículo 26, que no lo leímos. Estoy partiendo del 25 que terminamos. Miramos de que el siervo se movió a misericordia. Le soltó, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a otro de sus consiervos, a otro de sus consiervos, que le debía a él 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Versículos 27 y 28.
Y según esta parábola, ese consiervo le implora, mira, ten paciencia, como usando las mismas palabras que él había tenido con su amo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo, dice el versículo 29, pero rehusó hacerlo. El siervo injusto fue acusado ante su amo, aquel que no tuvo la paciencia, y su amo lo reprendió y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Versículos 32 y 33. La enseñanza de esta parábola, ¿cuál es? Que la paciencia, oiga bien el principio, hermano, la paciencia que Dios tiene con nosotros es la misma que nosotros tenemos que tener en longanimidad, en extensión con los demás. La misma actitud que Dios tiene paciente, con paciencia hacia nosotros, es la misma actitud que debo tener con todos y aún con aquellos que me ofenden. Repite conmigo: los que me ofenden. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que vamos a suponer que aquí vemos 8, que conmigo están uña y carne, para que me entiendan. Somos como pinches and cream, olvídate. Pero hay 2 que me han dado chicharrón por todos lados. ¿Sabe lo que me dice el Señor? A esos, siéntalos a la mesa y sírveles. Aderezarán mesa delante de mí en presencia de los que me angustian. A esos son los primeros que tú vas a invitar. Esos son los primeros que tú vas a honrar. Esos son los primeros que tú vas a invitar a la mesa. Y si somos 10, no creas que la mesa se compone de 8, se compone de los 10. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así que la paciencia de los demás es en relación al ejemplo que Dios tiene con nosotros, ¿ok? Y ahí está el principio. Todas las demás actitudes espirituales que nosotros hemos estado estudiando también van en relación a cómo Dios nos trata. El amor es como Dios nos trata, la paz es como Dios nos trata. El gozo es en relación a Dios, y la paciencia es en relación a ¿quién? ¿Quién es nuestro modelo? Él. Es el fruto del Espíritu. El perdón que recibimos de Dios es la base del perdón que nosotros debemos tener hacia aquellos que tienen algo contra nosotros. El mismo que Dios tiene con nosotros. No condicionado ni acomodado. Es el mismo. Por eso es que dice en Marcos 11, 25 y 26, lo voy a leer. Y cuando estéis orando, oiga bien, perdonad y tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estés, ¿qué? En relación con Dios. Perdona a cualquiera que tenga algo contra ti, para que el Padre te pueda perdonar a ti. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os va a perdonar vuestras ofensas. Padre nuestro que estás en los cielos, dice, perdona nuestras ¿qué? Nuestras deudas. ¿Sabes qué? Nuestros pecados, nuestras acciones, como nosotros perdonamos ¿a quién? Oh, porque es recíproco. Entonces, según Pablo, cuando la benignidad y la misericordia y el perdón tienen que ser hacia los demás en proporción al trato que Dios tiene con nosotros. Por eso es que en Efesios 4:32 dice, ¿quién me lo consigue, por favor? ¿Qué dice Efesios 4:32? Efesios 4, versículo 32. Ahí ese versículo nos habla de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales con los demás. Efesios 4:32. ¿Antes qué? Aleluya. Efesios 4:32. Delia lo tiene. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, no es que el maestro lo está diciendo ni que el pastor lo está diciendo, es que la palabra de Dios lo dice.
establece el orden del principio. Ok. Ahí lo que estamos viendo es una exhortación, es lo que nos está dando Pablo a los Efesios. Y una exhortación muy parecida se la da Pablo a la iglesia de Colosenses. En Colosenses 3, del 12 al 14, le dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y hay momentos donde a veces la comunicación falla y donde uno refleja emociones. Y a veces uno es muy rápido en expresión y en acción. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí presentes en algún momento hemos errado de alguna manera u otra de esa manera. Pero yo espero que esta palabra hoy nos marque y nos enseñe, empezando por el pastor, a que hay que ser paciente y hay que tratar con amor, ¿ok? La gran verdad, por lo tanto, es que la paciencia no es indulgencia, oiga bien, no es indulgencia, es abstenerse de juicios coléricos y apresurados. Los tratos de Dios con la comunidad manifestados en Cristo deben encontrar expresión en mutua corrección controlada, con paciencia. Los tratos de la confraternidad y de la hermandad de fe, cuando por algún momento estén disociados en opiniones, hay que tratarlo con paciencia. No con indulgencia, con paciencia. Pero esta no puede ser una virtud obtenida entre otras virtudes. Es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Lejos de ser una entre otras formas de conducta ética, la paciencia crece de una común raíz y lleva un fruto solo al par de las demás personas. No es una conducta aprendida, es un fruto del Espíritu. ¿Quiénes deben tener los frutos del Espíritu? ¿Quiénes debemos tener los frutos del Espíritu? Todos los cristianos, todos los creyentes. El misionero, el pastor, todo creyente. ¿Ok? Todo creyente. Ahora bien, vamos a hablar un poquito estuvimos hablando de la paciencia con relación a Dios. Ahora vamos a hablar un poco de la responsabilidad cristiana hacia la paciencia. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos como cristianos hacia la paciencia? Mire, primeramente, cuando Pablo escribe sus epístolas, Pablo dice que la paciencia no es un privilegio. Pablo dice que la paciencia tampoco es opcional, sino que la paciencia es una responsabilidad del cristiano. Oiga bien, no es un privilegio y tampoco es opcional cuando yo quiera activarla. Es responsabilidad de todo el que se llame cristiano y es todos los días. Yo quiero que tú lo repitas conmigo, es todos los días. No te escucho, iglesia. Todos los días. Ok. ¿Y con todos los qué? Los hombres. Todos los días, con todos los hombres, sin distinción. Wow. El creyente debe mostrar paciencia con todos. Y usted dirá, no, pastor, está acomodándose. No me estoy acomodando. Vámonos con Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Dice, yo pues presto en el Señor. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y esa paz quién la da? Aleluya. Y allá en 1 Tesalonicenses 5:14, en el mismo contexto de cuál es la responsabilidad del creyente hacia la paciencia, dice: también os rogamos, hermanos, que seáis pacientes con todos. Con todos. Y no solamente día a día, y no solamente con todos, sino que tenemos que dar ejemplo. Aleluya. Cuando le habla a los corintios, Pablo dice, allá en 2 de Corintios 6, del 3 al 6, Pablo le dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, en defensa del ministerio, ¿cuántos tenemos un ministerio aquí? Todos tenemos un ministerio. Pero en defensa del ministerio, Pablo dice, con relación al ministerio, no des a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en marrotomía, o sea, en paciencia, en voluntad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. No des oportunidad ni ocasión a tropiezo. Y a Timoteo le recuerda, allá en 2 de Timoteo 3:10 le dice, al joven Timoteo le recuerda cómo debe ser la conducta, y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia, amor y paciencia y amor. Le está diciendo a Timoteo: he sido tu ejemplo. Dile al hermano que está a tu lado: ¿seré yo tu ejemplo? Aleluya. ¿Seré yo tu ejemplo? ¿Seré yo alguien a quien tú estés dispuesto a imitar? Hello. ¿Alguien a que tú estés dispuesto a imitar? Allá en el Antiguo Testamento, los profetas, los jueces, los elegidos de Dios en las administraciones que habían, eran ejemplo del pueblo. Eran ejemplo del pueblo. Por eso Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, como Jeremías oraba y oraba. Así quiero yo orar y orar. Wow. Le decían al profeta llorón. No estaba fácil el ministerio de Jeremías. ¿Ah? Pero Jeremías decía: yo no voy a ser piedra de tropiezo en el ministerio. Aleluya. ¿Han oído hablar de Abraham? Abraham, habiendo esperado con paciencia, aunque hubo un momento de desesperación, alcanzó ¿qué? La promesa. ¿La promesa de quién? Del Hijo. Del Hijo. Así los creyentes se nos exhorta a que seamos imitadores de aquellos que por la fe, por la paciencia, heredaron las promesas. Abraham, Moisés y los demás del Antiguo Testamento. Y la paciencia, ¿sabe hasta cuándo debe ser ejercida? ¿Quién se atreve a decirme hasta cuándo usted piensa que la paciencia debe ser ejercida? Hasta que te muera, dijo la hermana. Aleluya. Hasta la venida del Señor. Santiago 5, 7, 8 te habla de que la paciencia
se va contigo en el momento que dejes de ser. Ahora, me gustaría yo hablarte brevemente de palabras que son sinónimos de paciencia. ¿Quién sabe decirme lo que es un sinónimo? Es una palabra que tiene un significado similar. Dame un ejemplo común por ahí. Llorar, llanto. Llorar, llanto. Lindo, bello. Ah, ¿quién me da un ejemplo de un sinónimo? ¿Perdón? ¿Callejero con qué? Con cabezón, está bien, eso está bien. Ok, sinónimos son palabras que tienen una relación que, aunque son expresadas de forma distinta, tienen la misma connotación, similitud o relación en un momento dado. Pues vamos a hablar de algunas palabras que son sinónimos de paciencia. Y ahí hay una escrita en la pizarra que dice que macrotumía, que es paciencia, es sinónimo de hupomoné. Y usted dirá, ¿qué será eso? Hupomoné. ¿Sabe que cuando en algunos contextos bíblicos no se utiliza la palabra macrotomía en griego, se utiliza la palabra hupomoné? Lo que pasa es que nosotros, como estamos en castellano, lo que vamos a ver en toda nuestra escritura es paciencia. Pero si estuviéramos leyendo en el idioma original, veríamos la palabra macrotomía, veríamos la palabra hupomoné, y ambas significan paciencia. Como decir, ¿qué me dijiste ahorita? Llorar y llanto. ¿Ok? Macrotomía y hupomoné es como llorar y llanto. Son sinónimos. Y ambas quieren decir paciencia, perseverancia, constancia. ¿Sabe cuándo ocurre esta relación? 32 veces en el Nuevo Testamento. Y si nos vamos al verbo, que es la acción, que sería perseverar, soportar, tolerar, ocurre en 17 ocasiones. Hupomoné, paciencia, se usa en compañía de otras virtudes cristianas tales como longanimidad, esperanza. Oiga bien, le voy a dar la cita porque si no, no salimos de aquí. Hupomoné, que significa también macrotomía, o sea que es paciencia, la tenemos en Colosenses 1:1, 1:11 con relación a la esperanza. La tenemos en 1 Tesalonicenses 1:3 con relación a la fe. La tenemos en 2 Tesalonicenses 1:4 con relación a la justicia, a la piedad, a la fe, al amor y a la mansedumbre. La tenemos en 1 Timoteo 6:11 con relación a la fe, a la longanimidad, al amor. En 2 de Timoteo 3:10 con relación a la sobriedad, serenidad, prudencia, limpieza en la fe, en el amor. Vamos a leer Tito 2:2. ¿Qué dice Tito 2:2? Para ver cómo está el sinónimo de esta palabra ahí. Tito 2:2. Santiago 1:3. Tito 2:2, Santiago 1:3. Que los ancianos sean sobrios. Que los ancianos. Que los ancianos sean sobrios. Ok. Serios. Continúo. Sí, lees. Serios. Ajá. Prudentes. Ajá. Sanos en la fe. Sanos En el amor, en la paciencia. En la paciencia. O sea que en Tito 2:2 está en la palabra utilizada con los complementos de limpieza, de fe, de amor y de paciencia. 1 Santiago 1:3. Al que nos dice, ¿qué palabras hay que son sinónimos de la palabra hupomoné, macrotomía, paciencia? Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. La fe. ¿Produce qué? Paciencia. La casa es bonita. La fe produce paciencia. Ok. Hay otro verbo que también se utiliza, semejante, y es anejomai. Anejomai, en el idioma original, que estuviéramos leyendo del idioma original, dice soportar, tolerar, ocurre 15 veces. De las 15, 11 veces tiene que ver con tolerancia o paciencia que se tiene hacia las personas. Cuando hay una actitud de molestia, oiga bien, y el ejemplo clásico, vámonos con Mateo 17:17. En este contexto,
es que aparece la palabra paciencia. Aparentemente en ese versículo bíblico hay una actitud de molestia la cual provoca que uno tenga paciencia. Mateo 17:17. Hay muchos más, pero solamente te voy a dar ese. Tienes Marcos 9:19, Lucas 9:41, Hechos 18:14, 2 Corintios 11:1. Pero vámonos con Mateo 17:17. Ya estamos terminando. Mateo 17:17. Sí, Delia. Una competencia de Biblia aquí, Delia. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo acá. Oiga, ¿hay actitud de molestia ahí? ¿La ve o no la ve? En esos versículos bíblicos que yo mencioné, implica, mira, que quien lo está expresando está teniendo una tolerancia y hay una situación incómoda y una situación molesta. ¿Ok? Esa palabra anehomai, que significa soportar y tolerar, que es sinónimo de macrotomía y es sinónimo de jupomoné, y todo eso quiere decir paciencia en castellano. Oiga, la encontramos 2 veces también cuando hay eventos de persecución. Eventos de persecución que se soportan. Un ejemplo clásico de eso es 1 Corintios 4:12. ¿Quién me lo lee? Ahí hay un evento de persecución que se tiene que soportar, que implica paciencia, tolerancia, soportar, anehomai, y vamos a leerlo para que tengamos el contexto claro. 1 Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Aleluya. ¿Y cómo la va a soportar? Y con tolerancia. ¿Que es un fruto de quién? ¿De quién? No es para que haya mi manera. No es brega con esta porque yo soy así. Tolérame porque yo no doy más nada. No. Eso yo lo podía hacer en el viejo hombre. Y mi carácter, el viejo hombre. Pero en la nueva creación, ese reflejo del carácter de los frutos del Espíritu sobre mi persona, aunque en algún momento quizá usted tire el pie y no provoque, el Espíritu Santo que esté en usted lo va a redarguir. Oiga la voz del Espíritu cuando le diga: hermano, como que usted fue muy ligero de palabra y de acción, modifique, corrija, trate con paciencia, trate de comprender, trate con amor, no importa la situación que sea, por más disonantes que estemos, usted está en do y yo estoy en re, no importa, es música, oiga bien, qué sonido, y es una nota musical, por lo menos no estamos tan disparejos, vamos a ver cómo nos armonizamos, pero estamos sonando. De alguna manera estamos escuchando, pero estamos sonando. ¿Ok? Es muy importante eso, porque a veces nosotros nos comunicamos y no reflejamos lo que queremos decir, o el que lo percibe de una manera hiriente, no tolerante, y quizás la intención no fue esa, pero el que lo recibió así. Y eso puede traer situaciones conflictivas que van acrecentándose y que no deben ser aclaradas, ¿verdad? Con mucho amor, mucho respeto. Voy a concluir con esto. Hay otra palabra que es kakopateo, que significa soportar aflicciones pacientemente. Oiga bien, ¿qué gama de palabras tiene el idioma griego para la palabra paciencia? Que cada una tiene una connotación diferente. Cuando se utiliza con relación a soportar pasiones, en el griego yo digo kakopateo, que significa soportar aflicciones pacientemente. Y un ejemplo de eso está en Santiago 5:13. Vamos a leer esa y con eso cerramos. Santiago 5:13. ¿Qué dice? Oiga bien, y esa cita bíblica no es la acción que usted va a tener con una persona.
esa cita bíblica habla de la acción que usted va a tener de un evento. Hay eventos que nos pueden desbordar la paciencia. Aleluya. Por aquí en el español de acá de los puertorriqueños dicen que me cebolla el hígado. Aleluya. No sé si usted ha escuchado esa frase. En cebolla el hígado. Aleluya. Vamos a ver qué dice Santiago 5:13. Y con esto cierro. Santiago 5:13, por favor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahí no hay ninguna persona envuelta, ¿verdad que no? Con la cual se haya que tener paciencia. Ahí hay eventos con los cuales hay que tratarlo con paciencia. Si está afligido, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice ahí? Y si está afligido, ¿qué más? Cantemos alabanza. Bien, vamos a cerrar. Vamos a recapitular. Mire, combinando el significado de todas estas palabras, expresiones, sinónimos que en el idioma original hemos estado considerando y que quizás cuando tenemos la lectura en castellano, pues simplemente vemos la palabra paciencia, pero hoy tenemos una amplitud de que en el contexto hay palabras en el idioma original que le dan un peso específico al evento, a la relación entre las personas. Vamos a decir nuevamente lo que ya habíamos indicado. El principio. La paciencia tiene 3 aspectos. Esto es lo que yo quiero que usted tenga muy claro, para que cuando lea la escritura pueda buscar el contexto de cómo es que esa palabra se está implícita dentro de la lectura bíblica. Mire, primero, en relación a las personas que son molestas y que uno no tolera. Así usted la puede encontrar. La puede encontrar en relación a experiencias o eventos desagradables que uno resiste sin dejarse vencer. Y puede encontrar la palabra paciencia reflejada en la escritura en una modalidad en relación con eventos agradables que uno espera disfrutar. Y en este último caso, en la de eventos agradables que uno espera disfrutar, la paciencia es sinónima de perseverancia y es sinónima de esperanza. Nosotros tenemos paciencia en ese contexto a la esperanza bienaventurada que está dentro de las 16 verdades fundamentales de nosotros como Asamblea de Dios, que dice que habrá que. Aleluya. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que habrá que un cielo nuevo, una tierra nueva, una resurrección. Esa es nuestra esperanza. Pacientemente esperé en Jehová. Esperando, nosotros esperaremos el cumplimiento de esa palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. El próximo viernes vamos a estar hablando de la benignidad y quizás hable de la benignidad y de la bondad juntos. Y yo pienso ya que para la semana que viene arriba, entonces terminamos con el fruto del Espíritu y ustedes me indican entonces cuál es el orden que ustedes desean que continuemos en la enseñanza bíblica de los viernes en la noche. Dios te bendiga y Dios te guarde.